Dios le bendiga, mis amados, amén. Estamos agradecidos al Señor porque siempre podemos reunirnos en su casa, orar, buscar su presencia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 14, 12 al 14. Amén. Para tener una introducción. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para escudriñar tu palabra, conocer de un tema tan delicado, Señor, y al mismo tiempo que poco nos gusta predicar o enseñar, pero debemos aprender todo lo que está escrito en tu palabra, porque es para edificación y para advertencia a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos así, amén. Dice la palabra del Señor, no sé qué dice, ahora sí. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Amén. Tomen asiento, amados. Como ven, en esta noche vamos a iniciar un nuevo tiempo de estudio sobre Satanás y los demonios, porque hemos estudiado los ángeles, hemos visto todo lo que es la angelología y hemos visto cómo Dios tiene este ejército poderoso que nos guarda, que nos cuida y que sin embargo son seres espirituales que no están limitados a un cuerpo como nosotros, pero que tienen poder, ¿verdad? Limitado, por cierto. Ellos no son omniscientes, ellos no son omnipresentes, ya hemos visto de los ángeles. Entonces, consecuentemente, el doctor Wayne Grudem, cuando continúa el estudio de angelología, toma un capítulo para tocar sobre los ángeles caídos. ¿Cómo surgen los ángeles caídos, no? Estos son unos seres que Dios no hizo nada malo, porque la Génesis capítulo 1 que nos dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. Entonces, hermana, ¿cómo se volvieron malos? Ahí está el misterio, ¿no? En Génesis 1:31 encontramos justamente esa porción de la Escritura donde nos dice que como ellos son seres creados, entonces no les puedo decir fueron creados el primer día, el segundo día, entre un lapso entre el primero y el sexto día, debe haber habido un momento en cuál de ellos fue creado, no sé, no lo especifica la Biblia, pero fueron creados, fueron seres creados. Pero ya en el capítulo 3 de Génesis, nosotros encontramos a Satanás tentando, ¿verdad?, por medio de la serpiente, a la primera mujer, a Eva, para que peque. Entonces, nosotros vamos a ver claramente aquí que estos seres fueron buenos en su creación, pero en algún momento hubo una rebelión. Y ahí lo que notamos en el libro de Isaías, que he dado la lectura, que lo vamos a analizar un poquito más adelante, da la impresión que el pecado que él cometió fue el pecado del orgullo, porque termina diciendo en el verso 14, seré como el Altísimo, ¿no? Quería una posición, me iré a un extremo de los cielos y ahí pondré mi trono mucho más alto y seré como el Altísimo. Ese deseo de querer ser como Dios es parte del producto de la naturaleza pecaminosa y que nosotros hemos venido por causa del pecado. Así los hombres somos soberbios, ¿no? Vanidosos, orgullosos. Cuando decimos que tienes que depender de Dios, tienes que humillarte, no soltarte, arrodillarte, es lo que menos nos gusta, ¿no? Lo que menos nos gusta a nosotros, los seres humanos, es mostrar debilidad. ¿Por qué? Porque ese pecado de alzarnos es producto, ¿no?, de la misma caída que nosotros tuvimos al ser engañados por Satanás. Entonces, Satanás fue un ser creado bueno, pero pecó, ¿no? Se rebelaron contra Dios y dice segunda de Pedro
capítulo 2, verso 4. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Que esta rebelión Dios no la perdonó. Ahí dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, no perdonó, ¿cuándo no les perdonó? Cuando pecaron. Y eso lo vimos en las clases anteriores, que nosotros hemos pecado y Dios ha provisto un medio de salvación para los hombres. En eso es lo que nos gloriamos y tenemos que vivir siempre humillados y agradecidos delante del Señor. Pero aquí, cuando ellos pecaron, Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Como son seres espirituales, no desaparecieron inmediatamente, sino que Dios los ha reservado para el juicio, donde irán al lago eterno. Entonces, miren, acá es importante entonces notar que estos seres, que ya no son ángeles, porque siempre la connotación de ángel son querubines protectores, ya los hemos visto, ya los hemos estudiado. Una vez que pecaron, se les llama demonios. Así que, hermano, usted tenga cuidado cuando a su hija le dice, eres una demonia, ¿no? Porque a veces la mamá dice, ay, eres una demonia. ¿Qué demonio es este? No. Los demonios son los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios. Amén. Pueden tener hasta un angelito malcriado, pero no un demonio en la casa, ¿ya? Demonios son los seres caídos que se han rebelado contra Dios, que tienen conciencia moral y no han sido perdonados por Dios. Y más bien Dios los ha entregado a condenación eterna y están ahí en espera de tú. Entonces, ¿cómo podemos definir a estos demonios? A estos demonios los vamos a definir como ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora hacen constantemente el mal en el mundo. O sea, están en medio de nosotros, les ha dado Dios este espacio como para que estén, y mientras esperan su juicio eterno, algunos están como encarcelados, aprisionados, deben ser algunos demonios más terribles que otros, pero hay algunos que se mueven por ahí y están escuchando lo que hablan, lo que dicen, lo que piensan, porque a veces tú dices, ay, el demonio es omnisciente. No es omnisciente, es un ángel caído, es un maligno. No lee tus pensamientos, pero escucha los que hablas por teléfono. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir con eso? Que él sabe tus cosas porque está escuchando. Ah, dice ya. Y entonces se aprovecha de la información, ¿no? Te tienta. Ve lo que ves en tu WhatsApp y sabe lo que te gusta mirar, y entonces él sabe cómo hacerte caer, cómo sabe hacerte perder. Demonio, pues demonio. Por eso le digo, nunca digan a sus hijos demonios, son seres malignos que están siempre, constantemente hacen el mal. ¿Para qué? Para que se vayan más con ellos al infierno. Así que tengamos presente eso. ¿Cómo lo definimos entonces a los demonios? Como ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora hacen constantemente el mal en el mundo. Entonces, su origen, ¿cómo se originan? Entre el capítulo 1 y el capítulo 3, en algún espacio de esos se rebelaron. Ahí en el libro de Isaías estamos viendo, tú que dominabas las naciones, o sea que parece que era un ángel que tenía una posición de mucho privilegio, ¿no? Y que no sé, pues eso se habrá alzado, se habrá envanecido, ¿no? Y dijo, atreverse a decir, seré como el Altísimo, ¿cómo se habrá visto, no? ¿Cómo se habrá visto ese ser espiritual que habrá sido tan perfecto, querubín, dice, ¿no? De la mañana, le dice, ¿no? Que eras una cosa impresionante. Y en Génesis 3:15 se vuelve una serpiente horrible después porque dice que cuando él se revela, ¿qué dice Isaías? Que es echado, ¿no es cierto? Y acá, cuando ve que Dios dice, no, ahora voy a hacer algo más hermoso y perfecto el último día, voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza.
Los querubines siguen siendo seres espirituales, voy a formarlo del barro al hombre y luego voy a soplar aliento de vida y va a ser algo mucho más perfecto. Y él inmediatamente entró en el orden de la creación para destruir eso. Y dice en Génesis 3, ¿le provocó con qué? Recordemos Génesis 3 del 1 al 5, nada más, ligeramente. ¿Ya? Para que nos ubiquemos. Génesis 3, del 1 al 5, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, para que no muráis. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe. Miren cómo toma el nombre, toma las palabras del Señor, cómo Él se quiere mostrar como que conoce bien a Dios. Dice, pues Dios sabe que el día que de Él comiereis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermano, qué bueno sería no haber conocido el mal, ¿verdad? Porque justamente es por causa del pecado que conocemos el mal. Él sabe. Y bueno, como siempre nosotros fuimos seducidos. Él usó el engaño. Por eso vamos a conocerlo un poco más. ¿Cómo son estos demonios? ¿No? ¿Cómo se comportan? Ahí en Judas, capítulo 6, dice, para conocer un poco más de la rebelión, que este causó, me parece un pasaje interesante que en el Nuevo Testamento, conocer, antes de Apocalipsis, verso 6, ¿verdad? Dice, y los ángeles, mire, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Ellos tenían un lugar que Dios les había hecho. Ellos tenían un espacio que Dios les había dado, pero no conservaron su posición original. Y su señorío quiere decir que tenían una autoridad. La abandonaron, su morada legítima, y por lo tanto, esa rebelión de no conservarse ni mantenerse donde Dios quería, genera el pecado y Dios los aprisiona en prisiones, dice, eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces, de ahí nace que el pecado que cometió Satanás, que fue el jefe de los demonios que se rebelaron, el organizador de la revuelta, fue el orgullo. Hermanos, cuidémonos del orgullo, amén. Cuidémonos del orgullo. El orgullo es un distintivo muy, muy resaltante de Satanás y sus demonios, el orgullo. Él sabe cómo aprovecharse de eso, de ese sentimiento de superioridad, de infatuarse, de querer ser como Dios. Amén. Entonces, se alejó de la presencia de Dios, no se sujetó al lugar que había sido destinado, no quiso mantenerse en la posición que Dios le había dicho. Él se alzó, él se levantó y dice que dejó su posición que Dios le había dado. Importante, ¿no? Qué importante saber que estamos donde Dios nos ha puesto. Saber que estamos donde Dios nos ha puesto. Que no estamos codiciando, ni ambicionando, ni descuidando, porque ellos dejaron la posición de señorío que tenían. Y esto es importante que nosotros no lo olvidemos. Ese orgullo de no mantenerse, ¿no? Ese fue el principal pecado de los demonios. No mantuvieron su posición, sino que abandonaron sus propias moradas, quedándose prisioneros a juicio, para sentencia. Amén. Sin embargo, estos demonios no perdieron su influencia. Cayeron,
fueron arrojados, pero todavía preservan poder para algunas cosas. No tienen un poder mayor que los ángeles, ojo, porque recuerden que cuando se enfrenta a Gabriel o cuando se enfrenta a Miguel siempre sale perdiendo. O sea, no tiene un poder superior a los ángeles, pero tiene poder. Pero acá en la tierra los demonios tienen mucha influencia, muchísima influencia. Y vamos a ver esto en Job. Ahora, esa influencia que tienen para condicionar situaciones, para provocar cosas, está limitado por la autoridad y el permiso que Dios le confiera a Satanás y a sus demonios. ¿Eso lo revela Job o no? Vamos a Job, capítulo 1. ¿Qué dice el verso 6? Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Tenía que dar cuenta. Y entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. ¿Se dan cuenta? Él no es ni omnisciente ni omnipotente. Con todos sus diablitos tiene que andar a pie escuchando todo lo que está pasando en el mundo. Pero tiene su influencia. Guarda poder todavía para dentro de esas circunstancias ir haciendo daño. Porque fue casi un tercio que se rebelaron. ¿Y qué hemos dicho? Miriadas de ángeles fueron los que habían adorando y glorificando el nombre del Señor. Miriadas, ¿qué quiere decir? Millones. Entonces cuando se rebelaron, un tercio de millones es bastante cantidad ¿o no? Es bastante cantidad. Ellos recorren la tierra, andan por ella, buscando a quién devorar, buscando a quién destruir, ¿no? Entonces ahí vemos que sin embargo, él le dice, 2.7, vayamos al 2.7 ahí mismo donde Job, para conocerlo un poquito más a este caballero. Satanás dice que salió de la presencia de Dios cuando, si ustedes miran más arribita, ¿no? Respondió Satanás al Señor y le dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. O sea, él maquina todo lo que quiere hacer, pero no lo puede hacer por sí solo lo puede hacer si Dios lo permite. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Agarrarnos de Dios y pedirle a Dios que Él nos guarde. Por eso dice, no, líbrame del mal. ¿Quién anda haciendo mal todo el tiempo? Satanás y sus demonios. Él es el maligno, Él es el que anda haciendo el mal. Entonces, Jesús, ¿cómo nos enseñó a orar? Líbranos del mal. ¿Quién nos puede librar del mal? Es el Señor. Entonces acá claramente el Señor le da permiso. Satanás no puede hacer nada, es sin que Dios lo permita. Amén. En eso ustedes tienen que estar claros, porque ahí hay gente que le teme más al diablo que a Dios. Y eso es incorrecto, es antibíblico. Él es un ser creado, un ángel caído, un ser maligno, que no tiene más poder que lo que el Señor le permita. Entonces, la cabeza de estos demonios, ¿quién es? Satanás. Ahí dice, ¿no? Satanás iba por ahí dando vueltas con alguno de sus demonios recorriendo la tierra, ¿no? Y tiene que darle siempre cuentas a Dios. Él es enemigo de Dios. Siempre está buscando qué herir, qué estorbar a los hijos de Dios. Ahí en Primera de Crónicas 21:1, ¿recuerdan? Miren ahí, para que lo lean y ahí se vayan dando cuenta. ¿Qué dice?
Perdón. Veintiuno, 21:1. Dice, y se levantó ¿quién? Satanás. ¿Contra quién? Contra Israel. ¿Y qué usó? ¿Qué hemos dicho? Incitó a David a hacer ¿qué cosa? Un censo de Israel. ¿Qué le había dicho a Dios, a David? Que no censara al pueblo. Y él lo incitó. ¿Qué le habrá puesto pues en la mente de David? ¿No? Por eso tengan cuidado, hermanos. Ahora, hermana, ¿cómo Satanás pone las cosas en la mente? Usa a alguien que te hable, que te diga cosas al oído, igualito como la serpiente, que le habló a Eva y le dijo, no, así que te ha dicho, no, no vas a morir, no, más bien tus ojos te van a ser abiertos, ¿no? Y vas a ser como Dios, Él sabe, igualito, ¿no? No, ¿qué te va a pasar? Tú, a Jesús, ya, más claro que el agua, con Jesús. Pero tienes hambre, estás 40 días de hambre. Esa piedrita, si tú eres Dios, dile que se convierte en pan. ¿Sí o no? ¿Cómo le...? Y Jesús lo miraba y de frente le dice Jesús, eso está en Mateo, ¿no? Mateo 4 creo que está eso. Mateo 4, ¿ya? Mateo 4. Bueno, Señor me ayuda, ¿no? Porque yo no quería ni dar este curso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. También se le conoce como diablo. Pero miren, Él lo llama por su nombre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿por qué habrá dicho 40 días y 40 noches? Porque nosotros a veces ayunamos de día y a las 6 de la tarde comemos y ya dormimos bien, comiditos, ¿no es cierto? Pero cuando dice que ayunó 40 días y 40 noches, Él no comió ni de día ni de noche, hermanos. Así que para esos ayunadores que siempre hacemos trampa, yo me incluyo, pero Él dice que ayunó 40 y tuvo hambre, acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, al que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió, escrito está, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siguió conversando y siguió tentándose. Y el verso 10 que dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, lo conoce, Jesús lo reconoce, eres Satanás, el jefe de los demonios. Satanás vino y lo quiso tentar y el Señor lo llamó Satanás, vete de la presencia de mi Padre, ¿no? Esto es bien importante, entonces, lo que estamos viendo, amén, que Él incita, Él va a meter ideas, y va a usar usó la boca de Pedro, cuando Pedro le dijo, ay Señor, que eso no te acontezca. ¿Era Pedro que estaba hablando o Satanás? Y cuando Pedro le dijo, ay, tú eres el Cristo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra. No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, nosotros podemos tener o influencia espiritual santa o influencia espiritual demoníaca. Entonces, ¿qué influencia estás teniendo? Si estás haciendo las cosas conforme a Dios, estás teniendo influencia espiritual de parte del Señor, porque estás guiándote. Jesús, ¿quién estaba después del ayuno? Estaba lleno del Espíritu. Por eso le dijo, no, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cómo estamos en nuestra vida de comunión, de intimidad con Dios? Para enfrentar las fuerzas malignas, para enfrentar las fuerzas diabólicas, tú tienes que estar lleno de la presencia del Señor. Porque los ataques vienen. De que vienen. En un momento, hermanos, se presentan. Amén. Miren lo que dice Zacarías capítulo 3, verso 1, para completar esto de entender.
Dice, entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha. ¿Para qué cosa? Para acusarlo. Él es el acusador. Él, después de que te hace pisar el palito, te hace gritar, te hace que te salga esa palabrota, ¿no? Te hace caer en esa tentación para que veas eso que no debes ver en internet, o después de que dijiste esa mentira, ¿cómo hablas así? Si así dices que eres cristiano. Ay, cristianita, ¿no? Él es así, hermanos, es un demonio. Miren, dice que lo vio claramente el sacerdote Josué, que ahí estaba el ángel del Señor. Pero al otro lado, ¿quién estaba? Satanás, para acusar. Así que cuando tú tienes en tu mente algo que te está acusando, ve a los pies del Señor, pídele perdón por tu falta y no dejes más que el diablo te acuse. No dejes más que el diablo te acuse, porque él es el acusador. Entonces, ¿su nombre qué significa? Adversario, enemigo. Él es un adversario. Por eso es Satanás, adversario declarado de Dios. Los demonios son adversarios declarados de Dios, son enemigos de Dios. Y eso lo hemos visto ahorita en Mateo 4:10, ¿no? Que vete, Satanás, porque le estaba tentando. ¿Qué dice en Lucas 10:18? Que su nombre es Satanás. Lucas 10:18, Jesús lo llama, ese es su nombre, significa adversario, ¿ya? Lucas. Y le dijo, yo veía a Satanás, ese es su nombre, adversario. ¿Ya? Eso significa caer del cielo como un rayo. Caer del cielo como un rayo. Mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. O sea, aunque Satanás tiene poder, es mentiroso. Si estamos en el Señor, si no salimos de nuestra posición de hijos de Dios, si nos mantenemos ahí, Él no va a tener más poder sobre nosotros. Por eso Jesús le dijo, yo les he dado autoridad. Yo lo vi caer como un rayo a Satanás. No me gusta mucho esta clase, pero vamos a seguir para adelante. Amén. Hay varios nombres con que se le conoce en la Biblia, ya hemos visto uno de ellos, de diablo. ¿Qué otro nombre también se le da? Belcebú. ¿Qué otro nombre también se le da? Un montón de nombres, a ver, para que lo vayan conociendo ahí en las Escrituras. En Lucas 8:44 dice que él es mentiroso, padre de mentira, engañador. Apocalipsis 12:9, a ver quién lo tiene, ayúdenme, les doy textos y ustedes me ayudan, así podemos conocer un poco más. ¿Qué dice Juan 8:44? Y alguien me busca Apocalipsis 12:9, y alguien me busca Salmo 106:37, para que vean las habilidades que tiene este señor, que no es señor, que es un diablo. ¿Ya? Juan 8:44. 44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y se encanta hacer las cosas que no van a hacer. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con la naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Wow. Se le conoce también como diablo, ¿no es cierto? Y miren qué atributos más horribles, ¿no? Es asesino, es mentiroso, ¿no? Y miente deliberadamente para conseguir sus propósitos. Que Dios nos ilumine en esta noche y nos haga ver qué fácil podemos ser engañados, porque Él es padre de mentira, dice. Y los que son mentirosos son hijos de Él. Por eso es que nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, ¿contra qué pecado más es el que luchamos? Contra la mentira, ¿sí o no? Porque antes de conocer a Cristo Jesús, o antes de que Cristo Jesús sea nuestro Señor y Salvador, para cualquier cosa, decir una mentira para justificarnos era normal.
No sé ustedes, pero, ay, dile que no estoy. ¿No querías ver a alguien? Dile que no estoy. Así de fácil, o sea, eso era normal. No lo veías, ni siquiera lo veíamos como una mentira malo. Ay, estoy aburrida. Ay, sí, oye, te comprometiste a hacer algo y te olvidaste por completo. Ay, si tú supieras, no es que no quise. Te inventas ahí, mientras vas hablando te vas inventando lo que le vas floreando para que engañe. Así éramos cuando no teníamos a Dios, ¿o no? Así éramos. Teníamos una deuda. Ay, si tú supieras, tú no sabes cuánto he hecho para pagarte, pero ay, no he podido, ni me he preocupado. Ay, ya, si algún día tengo, te daré. Padre de toda mentira. Y nosotros bien relajados vivíamos esa vida mentirosa. Pero ahora yo no digo que nadie no mienta, que un cristiano nunca diga una mentira. Pero hermano, ¿cómo nos pesa? Ay, no debía haber. Inmediatamente decimos, debía haber dicho eso. No debía haber hecho eso. Porque, ¿por qué mentir? O a veces sí. Quieres estar ahí, conseguir un trámite, algo, con que digas una mentirita nomás, ya apuras la cosa. ¿No? Así somos. Pero ahora no, pues luchamos contra eso. Le pedimos a Dios, no, tengo que hacer esto así. No voy a mentir, no voy a decir que. Porque la mentira está ahí, a flor del labio. Si solo le diría esto, yo sé que. Pero nosotros luchamos contra la mentira porque nuestro Padre es de verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Y miren la descripción que da de Satanás. Él es asesino, él es mentiroso. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¿De quién somos hijos nosotros? Se tiene que notar esa diferencia. Esos son de los ángeles caídos. Aleluya. Y también, ¿qué dice Apocalipsis 12:9? Ajá, esa serpiente antigua. ¿Por qué cita como serpiente antigua? Porque fue pues la que engañó, se hizo serpiente, ¿no? Y engañó a Eva. Parece que de repente puede tener habilidades metamorfósicas ahí y volverse serpiente o meterse en el animal y hacerle hablar. Qué horrible. Pero los ángeles parece que tenían esa propiedad, porque ¿se acuerdan de la mula de Balaam? Cuando vio al ángel y el mulo comenzó a hablar para decirle que no avance, ¿no? Y le comenzó a golpear a su mulo. Entonces, en ambos sentidos, ellos usan algunas habilidades que tienen, ¿no? Para influenciar. Entonces, son cosas que tenemos que notar, hermanos, porque a veces nosotros podemos decir, pero es fulano de tal, pero no, ¿qué va a hacer? Recuerden, ellos influencian, tienen esa capacidad de poder usar la boca de las personas sutilmente, ¿no? No sabemos cómo hacen sus argucias, ¿no? Es asesino. Salmo 106, verso 37. Sí. Ajá. O sea, desde el Antiguo Testamento nos revela que todos aquellos actos contrarios a la verdad de Dios eran provocados por ¿quiénes? Por los demonios. O sea, esos sacrificios que hacían, ¿no? Acá mismo, en nuestra cultura, eran sacrificios a los demonios. Ellos eran los que instaban en hacer muertes o sacrificios de criaturas. Ahí está claramente. Así es que él es el adversario, él era un mentiroso, él va a trabajar en la vida de cada creyente para tratar de impedir que obedezcamos a Dios. Eso debe ser una alarma, ¿no? Cuando Dios en su palabra te manda ciertas cosas que tienes que hacer y en vez de hacer lo que Dios te manda, tu corazón se inclina por hacer lo otro. Ya sabes quién está influenciando ahí.
Inmediatamente, como Jesús, tienes que sacudirte, decir, Señor, ayúdame, pon tus ángeles alrededor mío, quita estos malos pensamientos que me están entrando como dardos. O no voy a escuchar a esta persona, no es temerosa de Dios, es una persona que no tiene principios cristianos, está hablando en su carne. No, Señor, voy a quitar esto de mí. ¿Por qué? Porque Él siempre, Él es, ¿qué cosa? ¿Cómo hemos dicho? ¿Qué significa su nombre? Adversario. Él es un enemigo de tu alma. Él lo que más va a querer es que tú no obedezcas a Dios, que tú te descarríes. Amén. Sus actividades principales de Satanás, las principales actividades de Satanás es hacernos pecar. ¿Estás entendiendo? Ellos son los que originaron el pecado. ¿Qué dice 2 Corintios 11:3? Quien lo tiene, leer rápido y así avanzamos. Dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ajá. Entonces, ellos siempre, desde el principio, usan su astucia, su habilidad para desviarnos de la obediencia. Su principal propósito es hacernos pecar. Reconocemos entonces que el principio, el origen del pecado, lo trae Satanás. ¿Por qué? Porque él se revela. Él genera el pecado y puede sentir toda esa cosa horrible que genera el pecado en su ser y se llena de maldad, ¿no? Le incita a Eva, le dice, no, serás como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Eva estaba en inocencia. Todo lo que Dios hizo era bueno, era puro, en gran manera. Lo que hizo fue incitarla ¿a qué cosa? A la desobediencia y hacerla pecar. Entonces, todas las artimañas que Satanás va a usar van a ser para hacerte pecar. Por eso dice Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Todo su plan, toda su estrategia maligna, que Dios lo reprenda en esta noche, es para hacerte pecar. Él es el origen del pecado en el hombre. Él es la causa. Él fue el que trajo la caída, Él fue el que contaminó nuestra naturaleza pura, santa, de inocencia, a una naturaleza que se rebela y desobedece lo establecido por Dios. ¿Qué dice Judas 6? Eso es bien interesante, ¿no? Judas 6 dice, ellos no guardaron su posición, no respetaron donde fueron puestos. Él quiso hacerse más que Dios, él dijo, yo pondré mi trono, seré como el Altísimo. Él se revela. ¿Qué hace con nosotros? Que estábamos en un Edén, en inocencia, que estábamos en un huerto puesto por Dios a su imagen y semejanza, genera, nos incita, nos desvía y nos hace caer de la gracia y nos introduce el pecado. Así que Él es el origen del pecado en la raza humana también. Por eso es nuestro enemigo acérrimo. Él es nuestro enemigo. Ellos se oponen a toda obra de Dios. Ellos van a hacer todo lo posible por dañar tu testimonio. Ellos van a hacer todo lo posible porque tú desaparezcas. Esa es su actividad principal. Ahora sí creo que sería interesante leer las cartas de ese diablo novato a su sobrino que escribe C.S. Lewis. ¿Cómo es el título correcto? No. Sí, cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Léanla para que vean cómo actúa Satanás, ¿no? Toda su actividad principal, no se olvide, es que tú peques contra Dios, que tú te desvíes de la verdad. Primera de Juan 3:8. Todo el que permanece en él, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo ha pecado ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Cómo da Cristo evidencia de que destruye las obras del diablo? Mateo 4, lo enfrenta, le llama por su nombre, dice Satanás, adversario,
Solo al Señor servirás, solo al Señor adorarás, solo a Él servirás. Eso está escrito y lo que está escrito debe cumplirse como está escrito. Quiso inducirlo a qué cosa? A la desobediencia. Sutilmente. ¿Le dijo rebélate contra Dios? No le dijo. Le dijo si tienes hambre come pancito. ¿Y él qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Eso yo debería aprender. Estaría más flaquita. Pero ¿qué también pasó? Ah, la adoración. El ego. No, solo al Señor tu Dios adorarás. Póstrate, te voy a dar todas estas riquezas. ¿Cuántos nos hemos postrado ante el mundo, hermano, y hemos dejado muchas veces a Dios por algún beneficio secular del mundo, por alguna posición, por dinero, por lo que fuere? Pero no, hermanos, el Señor es el que ha cautivado nuestro corazón, es el que ha venido a nuestra vida y nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Y es nuestra lucha clara contra ese adversario que quiere siempre enceguecernos, desviarnos de la verdad, sacarnos de la luz admirable que es Cristo. El que permanece en Él no peca. Juan 3:6, primera de Juan 3:6. Y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermanos! ¡Qué fuerte! Vayamos a los pies del Señor. Inmediatamente cuando identificamos el pecado en nosotros o un acto de rebeldía o un acto de desobediencia contra Dios, recordemos que Satanás y sus demonios están detrás de eso y pidámosle a Dios oportuno socorro, aferrémonos a la sangre del Señor y démosle gracias al Señor. Por eso es importante lo que Pablo dice. Con eso vamos a terminar en esta noche. Amén. Tenemos algunos puntos más que mirar ahí, pero no quiero correr. Quiero que nos quedemos con las cosas fundamentales. Porque miren, el Señor en su gracia y en su misericordia, ¿verdad? Permite que identifiquemos en qué actividades y cuáles son sus tareas principales de los demonios. Ellos se van a oponer siempre a la obra de Dios, siempre a lo que Dios ha creado y ha establecido. Así es que Él ha venido para destruir, ¿no es cierto? Destruyó en el huerto a Eva, los arrojó de la presencia de Dios y Cristo Jesús nos ha reconciliado para nosotros vivir en la presencia de Él. Por eso dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, si yo estoy permaneciendo en Cristo, mi lucha debe ser todos los días contra el pecado. Debe ser esa conciencia clara de que los deleites y mis apetitos temporales están ahí, batallando contra la luz, contra lo que Cristo ha revelado y ha querido formar en mi vida. Él quiere destruir. Recuerden, Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué dice Juan 8:44? Él es un asesino, Él es un mentiroso. Y si tú olvidas eso, vas a tener serios problemas, porque Él es un destructor. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amén. Si el Evangelio no nos da esa claridad de saber que todos los días tenemos que orar, líbranos del mal, si el Evangelio no nos da esa claridad de entender que hay un mundo espiritual y que en ese mundo espiritual, así como hay ángeles, también hay huestes malignas que están constantemente trabajando en nosotros para arrastrarnos, para seducirnos, a rebelarnos contra Dios, a desobedecer a Dios, a concentrarnos en nosotros mismos, a pensar solo en nosotros mismos. ¿No? Como lo quiso hacer con Jesús, le quiso motivar a su ego y Cristo Jesús le dijo, no me interesan los reinos de este mundo. Lo quiso motivar por sus necesidades físicas y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Lo quiso hacer que adore algo que no era Dios y él le dijo, no, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Por qué? Porque Él era la luz. Él era la luz de los hombres y vino a estar en medio de nosotros. Y si esa luz nos ha alumbrado, entonces las tinieblas de la incredulidad, las tinieblas que el diablo ha venido a traer, dice, en los cuales el Dios de este mundo, ¿cómo es el Dios de este mundo? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio en la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, si la principal actividad de los demonios, si él va a usar la duda,
la culpa, el orgullo, lo que él quiera usar como un medio para dificultar tu testimonio, como un medio para quitarte de verdad el temor y el vivir conforme a lo que demanda la palabra de Dios. Tú tienes que entender que su poder de los demonios es limitado, que no es mayor que el poder de Dios. Por eso que dijo el Señor, permaneced en mí y mis palabras en vosotros, porque separado de mí hay legiones de demonios buscando que destruirnos. Pero estando en Él, nadie los arrebatará de mi mano. Ninguno que el Padre me ha dado, yo lo he perdido, dice el Señor. Amén. Permaneced en mí, mis palabras en vosotros, y todo lo que quieran será hecho, porque Él no tiene mayor poder del que debe tener. Así es que ellos se oponen constantemente a la obra de Dios, ellos quieren destruir la obra de Dios, ¿verdad? Pero Dios te ha dado armas poderosas para enfrentarlo. ¿Te ha dado qué cosa? El sello, la garantía de su Espíritu Santo. Tú no estás solo, no te ha dejado huérfano. Tienes una legión de ángeles, tienes la palabra de Dios. Jesús no apeló ni al Espíritu Santo, porque estaba lleno de él. ¿Con qué lo destruyó al enemigo? Con la palabra de Dios. O sea que si conocemos la palabra y nos metemos en ella, Él es el que hace todas las cosas. Amén. Nosotros no le demos ni le atribuyamos más poder del que Él quiere aparentar tener. Hay un pasaje ahí en el libro de Daniel, cuando, ¿se acuerdan? Se da lo del sueño, ¿no? Y él le dice que, vamos a ver, Daniel 2, 27, 28, amén. Pensar que podía tener más poder más, ¿alguien lo tiene? Daniel, capítulo 2, 27, 28. Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos. Ustedes saben que esos magos, encantadores, todos esos invocan demonios, muertos, esos cartomancistas, los brujos que nosotros le llamamos, ¿no? Invocan espíritus malignos que tienen algún conocimiento, que tienen algún poder que todavía preservan, pero jamás tienen más poder que el que Dios tiene. Y entonces, ¿qué dice Daniel? Ni magos, ni adivinos, ese sueño que Dios le ha revelado a usted, ninguno lo puede revelar ese misterio. Porque ¿no ves que Dios le permite a Satanás saber lo que Dios quiere que sepa nada más? O le permite hacer lo que Dios quiere que haga. Y Dios quería demostrar su poder, que Él era Dios, y que solamente por medio de su siervo, ¿verdad?, Dios lo podía revelar. Y ahí dice claramente, me pareció bien revelador este pasaje, porque dice, ni magos ni adivinos pueden declararle al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. ¿Quién le había revelado a Daniel? Dios. Hay un Dios en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es cierto, tenemos que estudiar este tiempo Satanás y sus demonios, pero hay un Dios en los cielos, amén, que conoce todos los misterios, que nos guarda, que nos protege y que nos va a dar la fuerza y la convicción para luchar contra toda tentación, contra todo pecado, identificar quién es el enemigo de nuestras almas. ¿Quién está por ahí que parece león, pero no es león, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no es león? El único que es león es Cristo, que es el león de Judá. Amén. Él es el poderoso, el fuerte en batalla. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Hoy más que nunca puedo decir, tú eres Dios, soberano, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, Señor, que nos guardas y nos proteges y nos revelas y nos enseñas, Señor, cada día, a conocerte más
y a tomar mayor posición como hijos de Dios. Somos hijos tuyos, Señor. Tú vences las tinieblas, tú derribas fortalezas, todo ataque, toda potestad del enemigo. En el nombre de Jesús oramos así, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén.